Hola amigos del canal. Bueno, en esta oportunidad tuvimos la idea entre todo el grupo de realizar una serie de videos dedicados exclusivamente a las especies que tenemos aquí en nuestros ríos, especies de agua dulce, de aquí de la zona del río Paraguay, río Paraná. Y bueno, en este caso, la primera entrega, el primer video que vamos a hacer, vamos a abordar a la corvina de río, un pez tan conocido y tan deportivo aquí de la zona. Vamos a hablar de la corvina en sí, de la etimología, de su nombre, de su hábitat, de su temporada, de los equipos que utilizamos para pescarla, de la carnada que utilizamos para pescarla. Y por sobre todas las cosas vamos a abordar varios mitos que hay sobre la especie, que creo que ya habiendo pescado la especie por más de 10 años, nos sentimos un poco autorizados a hablar sobre esta especie. Asimismo, hemos investigado en profundidad sobre la especie en diversas páginas web y también tuvimos la suerte de obtener algunos libros que, si bien están en inglés, los encontramos en PDF en las redes también, que yo les voy a dejar la descripción aquí abajo del video. Y a medida que vamos avanzando en la charla, voy a ir publicando en este sector imágenes referidas a lo que estamos conversando. Así que bueno, vamos a pasar al primer tema y abordamos a la corvina de río. Su vino gana sueño y pierde pena. El que bebe de su vino gana sueño y pierde pena. El agua del calcha. Bueno, el primer tema, si bien por ahí carece de importancia en lo relativo a las pescas, me llamó mucho la atención y comencé a investigar sobre la etimología de la palabra corvina, buscarle el significado de por qué denominamos de esa manera a esta especie, y encontré que corvina proviene de la palabra corvinus, que si la dividimos la podemos dividir en corv, que significa cuervo, que a su vez proviene de la palabra ker, que significa crujido, que si lo llevamos a la práctica, seguramente hace referencia a ese sonido tan peculiar que tiene la corvina, que también lo vamos a tocar, ya que no hay mucha información en las redes sobre el tema del ronquido, entre comillas, que hace la corvina. Y la terminación ina siempre hace referencia o siempre hace alusión a una referencia a esa palabra. En este caso, eh, ina sería la referencia del crujido con este animal. Es decir, la corvina vendría a ser una síntesis o una identificación de ese pez con el sonido que realiza, que es ese crujido. Proviene, yo aquí anoté, el, el tecnicismo, la palabra científica, como la denominan los científicos, se llama Pachyrus bonariensis. ¿Qué significa? Pachyrus significa cola gorda. La verdad, no tiene una cola muy pronunciada la corvina, pero esa es la traducción científica del nombre científico de la corvina. Es un pez de cabeza robusta, tiene una aleta anal con una púa bastante pronunciada, en su boca, que es bastante amplia, está llena de dientes, tiene muchísimos dientes pequeños y tiene un sonido peculiar que, cuando encontramos el cardumen, lo podemos escuchar aún afuera del agua. O sea, estando el pez debajo del agua, podemos escuchar el ronquido del cardumen afuera del agua. Esto nos ha pasado muchísimas veces cuando estamos pescando no solamente corvinas, sino pescando otra especie,
en zona de pozo de corvina, escuchábamos el ronquido y sentíamos el ronquido de la corvina en la base de la embarcación. Y esto nos llamó mucho la atención y particularmente a mí empecé a investigar otras especies similares a la corvina y encontré, por ejemplo, la corvina del Golfo de México. Es un pez que también tiene un sonido muy particular, que obviamente los cardúmenes son inmensamente superiores a la corvina nuestra. Y descubrí, a través de la lectura, que el ronquido que utilizan estos peces lo utilizan tanto para el apareamiento como para aturdir a la presa. Cuanto mayor es el cardumen y mayor es el apareamiento, o sea, cuando se da la temporada de apareamiento de esta especie, mayor es el sonido, porque las corvinas cuando empiezan a, entre comillas, a roncar, una quiere roncar por encima de la otra y se forma esta especie de sonido tan particular que lo podemos sentir, como dije anteriormente, afuera del agua estando la corvina debajo de ella. Es una especie, los científicos la denominan bentopelágica. Esto significa que vive, si bien vive debajo, vive en el fondo del agua, no se encuentra sobre el fondo, o sea, como por ejemplo la raya. La raya se encuentra pegada al fondo. La corvina, si bien vive en el fondo del agua, en el fondo del pozo sería, no se encuentra pegada al fondo, sino más bien a una distancia razonable del fondo, como lo vamos a explicar posteriormente cuando toquemos el tema del hábitat y el tema de la zona de pesca. Padre de todas las siembras, cuando uno se va y no vuelve. Esta corvina, la corvina de río, la encontramos por sobre todas las cosas en climas tropicales. Abunda en todo el cauce del río Paraguay, río Paraná. También se la ha encontrado en el río Uruguay y también la hemos pescado en el río Bermejo. Aunque los cardúmenes en el río Bermejo son muy pequeños, nunca hemos sacado muchas corvinas, nunca hemos pescado muchas corvinas. Si bien tampoco la hemos buscado, puede ser que si algún día tuviésemos la oportunidad de ir a pescar corvinas al Bermejo, quizás el cardumen esté, pero fundamentando todas las palabras, digamos, en la práctica, en la pesca en sí, la verdad que nunca sacamos muchas corvinas en el río Bermejo. Las hemos sacado, pero en menor cantidad comparándola con el río Paraguay o el río Paraná. Como dije anteriormente, el hábitat es prácticamente toda Sudamérica. Se la encuentra también en el Amazonas, en el cual la corvina supera ampliamente el tamaño que tenemos aquí en nuestra zona. Llega a pesar 7, 9 kilos. He visto fotos de corvina de 12 kilos, corvina de río de 12 kilos. Y aquí la verdad que ver una corvina de 3, de 4 kilos ya es algo extraordinario. Puede ser que estén, puede ser que existan, que haya algún lugar donde se las pueda pescar aquí en el río Paraguay, pero es muy difícil. Llorando y se aleja, cuando no se va y no vuelve, canta llorando. Bueno, en cuanto a la temporada de pesca, la temporada de pesca generalmente arranca a fines del mes de noviembre y se extiende hasta la entrada del otoño, mediados de otoño, aunque en algunas temporadas se han extendido aún hasta el invierno, pudiendo pescarlas en julio, agosto, pero generalmente se da hasta los meses de mayo, fines de mayo, hasta junio, se encuentran cardúmenes grandes de corvina. Posteriormente, ya cuando el agua desciende de temperatura, desciende a los 20 grados, ya es muy difícil encontrar el cardumen de corvinas. Pero, como les dije, en ocasiones nosotros, yendo a buscar otra especie, obtuvimos pesca de corvina, en especial en el río Tebicuarí, en otoño y en invierno. A la vuelta. Arena, arenita, arena tapa mi huella.
Bueno, en cuanto al ronquido, el ronquido tan característico de esta especie, que le dio el nombre acá en la zona, nosotros la llamamos, a la corvina de río la llamamos roncadora, se produce debido a que la corvina posee una vejiga natatoria que está rodeado por músculos sónicos. Cuando contrae el abdomen, los músculos golpean la vejiga natatoria y produce este ronquido. El ronquido tiene dos funciones. La primera es la de aparearse. Estos movimientos musculares lo realizan la corvina o realizan la corvina cuando están en plena época de apareamiento. Y la segunda función es la de aturdir a la presa al momento de, de atacarla. Produce ese sonido que, según el material que he leído, supera los 170 decibeles, y que produce una alteración, un aturdimiento que puede ser, generalmente es temporal, de la presa, la aturde y luego la consume, la traga. Estas dos serían las funciones que tiene el ronquido tan característico que, como he mencionado, se siente en la embarcación, se escucha y se siente en la embarcación la vibración cuando la corvina está debajo del agua. Para que las vendimias mi vida. En cuanto al alimento de la corvina, en esta zona la corvina es prácticamente omnívora, salvo frutas, la comida característica del pacú, por ejemplo, no he visto a nadie pescarla con fruta, con mataojo, con yataí, con coco. No he visto sacar ninguna corvina con eso, con esa carnada, sino más bien es de preferencia carnívora. Y se la pesca con el pez que nosotros denominamos aquí colita negra, también con filet de diferentes especies, por ejemplo el machete, filet de bagre, o cualquier otro pescado, filet de piraña. La carnada por excelencia que se utiliza acá en la zona es la morena, la coludita, que es una morena pequeña con una cola pronunciada, parecida o similar a la cola del ratón. Y también se la puede llegar a pescar con lombrices. Yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a ver. En cuanto a la técnica para pescarla, podemos mencionar tres técnicas que yo les voy a ir mostrando aquí. De las tres técnicas nosotros vamos a elegir una como la más eficaz, que no quiere decir que las otras no tengan eficacia, sino que es la que mejor resultado nos dio en la práctica. La primera, que creo que es la menos eficaz de las tres, es la técnica de espera, que consiste en lanzar la carnada con el plomo al pozo de donde está la corvina y no realizar ningún movimiento. Es prácticamente tirar el cebo, la carnada, con el plomo en el lugar donde pensamos que hay corvinas y dejar el plomo quieto, sin moverlo. Esa sería la primera técnica, la técnica de espera. La segunda técnica, que aquí en nuestra zona no es muy utilizada, pero que he visto que la utilizan mucho en la zona de Brasil, en la zona del Alto Paraguay, que es la zona que es la técnica de subir y bajar el plomo. En este caso, a diferencia de la técnica de espera, donde generalmente la embarcación se encuentra a unos metros alejada del pozo, la técnica de subir y bajar el plomo tiene como requisito de admisibilidad que la embarcación se encuentre encima del pozo. Nosotros tenemos que ubicarnos encima del pozo donde está la corvina, donde está el cardumen de corvinas, y bajar el plomo. Una vez que el plomo toca fondo, subimos el plomo y bajamos el plomo. Subimos el plomo y bajamos el plomo. Este movimiento atrae a la corvina, que ataca a la carnada que hayamos elegido para pescarla,
y logramos así su captura. Es una buena técnica, pero tiene la dificultad de que, como sabemos, en los que generalmente vamos a pescar corvinas, la mayoría de los pozos se encuentran, en la mayoría de los pozos se encuentran pescando varias embarcaciones. Entonces es muy difícil ubicarnos por encima del pozo, salvo que lleguemos primero al pozo y bueno, tengamos la suerte de encontrarlos debajo de la embarcación al cardumen y bueno, lo pesquemos así. Eso sería lo ideal. Es una buena técnica, pero de difícil concreción en el caso de que haya muchas embarcaciones alrededor del pozo. Y la tercera técnica, que creo que es la técnica con mejores resultados y la técnica más fácil de llevarla a cabo en la práctica, es la técnica de arrastre, que ya la hemos explicado en muchísimos videos. Yo le voy a dejar acá el link aquí arriba para que ustedes lo puedan volver a ver. Es una técnica sencilla, se lanza el plomo con la carnada al lugar donde pensamos que hay corvina, donde está el cardumen, y comenzamos a arrastrar el plomo hacia la embarcación, hasta un cierto punto que consideramos que ya hay poca profundidad y ya levantamos rápidamente el plomo para que no sea atacado por las pirañas. En eso consiste la técnica de arrastre, no tiene mucho secreto. De igual manera les voy a pasar un gráfico para que ustedes vean en qué consiste. Y bueno, para nosotros la técnica que más resultado nos dio es la técnica de arrastre. En cuanto al chicote, también hicimos muchos videos sobre el chicote de corvina. Es un chicote, nosotros utilizamos un chicote con un plomo fijo, que puede ser de 50, de 70 gramos, dependiendo de la cantidad de pirañas que haya en la zona. Si hay muchas pirañas, ponemos un plomo pesado para que baje rápido la carnada, para que no tarde en bajar y obviamente no sea atacada por las pirañas. Y si no hay muchas pirañas en la zona, podemos bajar un poco el peso del plomo a 50 hasta 30 gramos podemos bajarlo, pero lo ideal sería entre 50 y 70 gramos. Utilizamos un chicotecito entorchado con una brazolada de 1,20 m que está compuesta por un tramo de 1,10 m de nylon y 5 centímetros o 10 centímetros de fluorocarbono. Y anzuelo, utilizamos un anzuelo Mustang Ultra Point, que puede ser número 4 o número 5. Luna de los Medanales, bonita capayateña. En cuanto al equipo que utilizamos nosotros para la pesca de la corvina, recomendamos que no gasten mucho dinero en equipos caros para hacer esta pesca. Si están acostumbrados a pescar con reel frontal, cualquier tipo de reel frontal liviano le va a servir, o rotativo o huevito, cualquier rotativo, cualquier huevito, cuanto más liviano mejor. Y las cañas, nosotros podemos hacer recomendaciones de las cañas que utilizamos nosotros, que son la Berkley Motion, la Berkley AMB. También utilizamos la Marine Sport Evolution y la Marine Sport Lubina. Esas 4 cañas son las que más utilizamos para la pesca de la corvina, pero como bien le dije, cualquier caña liviana y cualquier reels como ejemplo les puedo recomendar un reel económico y muy bueno, el Cerros de Okuma. También el Venator, ya un poco más elevado el costo, pero es un reel muy liviano. Un reel económico, el Brisa, por ejemplo, de Marine Sport, es bastante bueno. Y como nosotros utilizamos generalmente multifilamento, les recomiendo un multifilamento 0.16, 0.18. Más que eso ya es algo muy alevoso para esta pesca que es tan liviana. Y si utilizan nylon como máximo, tienen que utilizar un nylon del 0.30. Cualquier marca, yo creo que no hay mucha diferencia. Nosotros cuando usábamos nylon utilizamos la marca Tortuga, pero la verdad no sé si ahora se sigue fabricando esa marca. Pero siempre, como siempre decimos,
en cualquier tipo de pesca, tratar de alivianar lo más posible el equipo para que esto no modifique mucho las condiciones del agua antes que lancemos nuestro equipo a la mar. Luna de arena morena en carnavales de ausencia. Luna de arena morena en carnavales de ausencia. Bueno, este tema es, la verdad, el tema de los mitos sobre la corvina. Es un tema bastante álgido, bastante discutido entre todos los pescadores, pero creo que con los años que la venimos pescando y venimos probando, creo que tenemos, como he mencionado, bastante experiencia para hablar sobre el tema. Y bueno, primeramente el tema de que la corvina al sacarla del agua muere es mentira. Eso queremos dejar bien en claro, que la corvina cuando la extraemos del agua no muere. Es mentira que muere al ser sacada del agua. Si bien es un pez que es muy frágil, que aguanta mucho menos que otros peces fuera del agua, eso no quiere decir que la corvina muera cuando la sacamos del agua. Esa mentira hay que defenestrarla de hoy y para siempre, para que de una vez y por todas podamos practicar la pesca con devolución de la corvina, que es a donde quiero llegar. La pesca con devolución de la corvina se puede hacer, obviamente hay que tomar ciertos requisitos, hay que tomar ciertas medidas que generalmente no la tomamos con otras especies. Por ejemplo, si nosotros estamos pescando surubí, dorado, boga, pacú, cualquier otra especie que no sea corvina, no podemos tomar una licencia de 1 minuto y medio, 2 minutos con el pez afuera del agua. En cambio, con la corvina, la devolución tiene que ser inmediata. Cuando vemos que la corvina no cumple con las especificaciones reglamentarias, ya sea de tamaño o que ya hayamos pasado del cupo que nos permite la ley, en ese caso debemos devolverla de manera inmediata a la corvina. Obviamente, con cuidado, tratando de que no se lastime al caer el agua, mojándonos las manos antes de hacer la devolución y en el caso de que haya tragado el anzuelo, cortar directamente el nylon que sujeta el anzuelo y devolverla con anzuelo. Es la única forma de que esa corvina tenga una sobrevida a la captura. Entonces, primeramente queremos dejar bien en claro que según nuestra experiencia, y ya hemos realizado miles de devoluciones de corvina y se han ido con mucha energía, han vuelto con mucha energía al agua, es mentira que la corvina muere cuando la sacamos del agua. Eso es mentira. ¿Tiene una fragilidad superior a otros peces? Eso es verdad. Es por ello que la devolución tiene que ser inmediata. Si queremos devolver al pez, la devolución tiene que ser inmediata. No podemos perder tiempo en sacarnos fotos, buscarle el ángulo de la foto, que brille el sol, que se vea la carnada. No. Cuando la corvina no da la medida o ya hemos superado el cupo permitido por la ley, le sacamos el anzuelo, en el caso que lo haya tragado, cortamos el nylon y la devolvemos. Es así de sencillo. La corvina puede ser devuelta. La corvina es un pez con el cual se puede practicar la pesca con devolución y la corvina no muere cuando la sacamos del agua. Deja que beban tu vino, sabia cafayateña, y que me pierdan la cueca cantando. Partiendo de la base nuestra, que consideramos que la corvina es un pez con el cual se puede practicar la pesca con devolución, es que consideramos que los 3 torneos que nosotros tenemos aquí en la zona deben cambiar de sistema. Generalmente los torneos a nivel nacional de peces, sobre todo de peces de agua dulce, ya sea del surubí, del pacú, de la boga, del patí, todos son del dorado, todos son con devolución. No hay ningún torneo a nivel nacional que sea sin devolución, salvo el de la corvina. Nosotros aquí en esta zona, para el que no conoce la zona del río Paraguay, en el año tenemos 3 torneos de la corvina. El primero, que se celebra a finales de enero, principio de febrero, el de Emburicá, Paraguay, que generalmente es organizado por la gente de la Posada del Tebicuarí,
con ayuda del Club Pilarense de Pesca. El segundo, que es el más grande, el que más pescadores, al que más pescadores asisten, que es el de la pesca de la corvina, pesca nacional o fiesta nacional de la corvina de Herradura, Formosa, que se realiza en la localidad de Herradura, Formosa, y es organizado por el Ministerio de Turismo de la provincia de Formosa. Y el tercero, que es organizado en San Gita Oliva, que es una localidad que se encuentra frente a o en cercanías de Boca Pilagá, de una localidad acá de Formosa. En ninguno de los tres torneos se realiza pesca con devolución. En los tres torneos, el pescador obtiene el cupo que le exige el reglamento y tiene que entregarlo a los fiscales para determinar quién es el que tiene la bolsa más pesada. Es decir, si bien no quiero profundizar mucho en cada reglamento porque sería prolongar demasiado el video, quiero dar un solo dato que yo creo que es relevante a la hora de considerar la masacre que se está haciendo con estos torneos sin devolución. Yo no estoy en contra de los torneos, ni mucho menos, me encanta participar, nos encanta participar. Es más, este año hemos salido campeones, tanto del torneo de Emburicá como del torneo de Herradura. El torneo de San Gita Oliva no se realizó por el tema de la pandemia. Pero les quiero comentar que, por ejemplo, este año y años anteriores se mataron alrededor de 4.000 corvinas en todos los torneos. O sea, si consideramos los tres torneos, la matanza asciende aproximadamente a ese número. Varía entre 3.000 y 4.000 corvinas entre los tres torneos. Yo creo que es un número alarmante, creo que es un número que hay que considerar, que hay que cuidar el cardumen de corvinas, porque la verdad es una especie hermosa, una especie muy deportiva. Se da solamente en una época del año, no la tenemos todo el año. Y es un pez más que tenemos en nuestro ecosistema, que la verdad sería una pena perderlo. Quitarlo del ecosistema sería quitar un eslabón muy importante, muy hermoso. Y ojalá se tomen las medidas necesarias y se aprenda de una vez por todas que la corvina sí puede ser devuelta, que la corvina no muere cuando la sacamos del agua. Y también dejar de hablar de que la corvina mata a los alevines de otras especies, eso es otra mentira. Yo jamás he visto una corvina que tenga en su vientre alevines de otra especie, salvo los colita negra, algunas blanquillas, mojarras o coludas, en el caso de que se esté pescando en un pozo con muchos pescadores. Pero jamás, ojalá alguno me contradiga y me diga que no es así, pero jamás he visto en el vientre de una corvina o en el estómago de la corvina, siendo más preciso, alevinos de surubí, alevinos de picopato, alevinos de boga, de pacú. Jamás he visto una corvina que tenga en su estómago esas especies, esos alevinos de esas especies. Esa es otra mentira que utilizan los pescadores para justificar las masacres de corvinas. Dicen, claro, como es una especie que mata a las otras especies, no hay problema, la podemos liquidar. No es así, no es así, es mentira, es otra de las mentiras. Mentira 1, la corvina muere fuera del agua. Mentira. Mentira 2, la corvina no puede ser devuelta. Y mentira 3, la corvina mata los alevines de la otra especie. Muchachos, seamos claros, la corvina cuando la extraemos sigue viviendo, la corvina puede ser devuelta y la corvina no mata los alevines de la otra especie. Esas tres mentiras hay que dejarlas de lado para que de una vez y por todas tengamos estos tres torneos tan hermosos que tenemos en nuestra zona, pero que el torneo sea con devolución. Torneo de Emburicá con devolución, torneo de Herradura con devolución y torneo de San Gita Oliva con devolución. Es un pedido que ya lo hemos realizado, ya lo hemos charlado. Si bien no lo hemos elevado todavía a ninguna autoridad, lo hemos hablado con diferentes barras y la mayoría está de acuerdo. Hay muchos que descreen todavía de
posibilidad de devolver la corvina, la ven muy difícil, pero creo que con el pasar de los años nos vamos a dar cuenta de que es una especie totalmente deportiva, que puede ser devuelta a su hábitat tranquilamente, que tiene mucha capacidad de sobrevida luego de su captura y que si tomamos las medidas necesarias con la inmediatez que requiere la corvina, este bichito tan hermoso y que tanta alegría nos da todos los años puede tener una sobrevida luego de su captura. Y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena. Y por último, hablando de la sobrevida, hablando de la evolución, queríamos hablar también del cañazo. Eh, si bien es hermoso cuando sentimos el pique de la corvina, eh, es hermoso el cañazo porque nos da una sensación de dominio sobre la especie, sobre el pique. eh, y aparte, cuando estamos rodeados por otros pescadores, la mayoría voltea a vernos cuando clavamos una corvina y bueno, la vemos saltar a metros de la embarcación. La verdad es un pez que cuando siempre hablamos de todo lo que conlleva la corvina, su característico sonido, sus saltos, su color, el brillo tornasolado que tiene con el sol, yo creo que son todos datos que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en que puede ser de vuelta, en pensar en que tenemos que respetar el cupo, en pensar que es mentira el tema de que es un depredador de todas las otras especies y empezar a practicar la pesca con devolución de la corvina. Para ese caso, el tema del cañazo, quiero decirles que también ya con algunos años arriba de la embarcación y habiendo pescado algunas corvinas, quiero decirle que no es necesario el cañazo, la corvina se engancha sola. El cañazo lo único que hace es lastimar de manera innecesaria a la especie. Estamos lastimando a un pez que se engancha sola porque es tan voraz la corvina que cuando nosotros encontramos el pozo, tiramos la plomada con la carnada en ese lugar, la corvina prácticamente traga el anzuelo. Entonces el cañazo lo que hace es lastima las vísceras del animal, lastima la boca del animal y no le da prácticamente no le da ninguna opción para que se recupere tanto del cansancio de la pelea como de la herida que le estamos causando con ese cañazo tan fuerte. Yo no digo que supriman el cañazo porque es algo hermoso que tiene la pesca, que es el cañazo, sentir que nosotros clavamos la especie y no que se enganchó sola. Pero la verdad, muchachos, es que la corvina se engancha sola. La corvina no necesita que nosotros cañeemos para que se enganche. Así que tratemos de que ese cañazo, si bien va a ser muy difícil que lo suprimamos en el futuro, tratemos de que no sea tan fuerte para no lastimar tanto a la especie. Yo creo que es un buen documento el que le estamos ofreciendo, muchos datos que mucha gente no conocía. Nos tomamos un tiempito para investigarlo. Espero que les sea útil, espero que lo apliquen y obviamente lejos de ser un dogma lo que estamos haciendo, obviamente vamos a tener muchísimas críticas, mucha gente va a decir que no, que la corvina muere, que la corvina no se puede devolver, que hay que cañar, pero obviamente son todas opiniones. Yo particularmente le hablo desde la práctica, le hablo desde el conocimiento y desde el estudio de la especie, porque la verdad nos sentamos muchas horas aprovechando esta cuarentena y estudiamos en profundidad la especie para llevarles a ustedes algunos datos de carácter científico y que lo que no es científico, que está exclusivamente referido a la pesca, la verdad el fundamento es la experiencia que tenemos en la especie y bueno, tratar de llevar el mensaje de la pesca deportiva con devolución también a esta especie, que es tan castigada año a año, no solamente en nuestra zona, sino también ahora se la está pescando mucho en la zona del Paraná
Y yo creo que como ellos recién empezaron a pescar la corvina, sería bueno también transmitirles este mensaje, que no sigan el mensaje de que la corvina muere cuando sale del agua, que no sigan el mensaje de que no es posible devolverla y que descrean de aquellos que dicen que la corvina mata a las otras especies. Es mentira. La corvina, para finalizar, no muere cuando la sacamos fuera del agua. La corvina se puede devolver y la corvina no mata a los alevines de las otras especies. Y además tiene la facilidad de que se engancha sola. Así que espero que les haya gustado, les mando un fuerte abrazo. Este va a ser el primer video, vamos a continuar con otras especies. Y si les gustó el video le dan un like al final y los que no están suscritos a nuestro canal nos van a ayudar muchísimo si se suscriben. Un fuerte abrazo para todos. Mi huella.